les bendiga mucho. Qué bueno verlo. Dios les bendiga más. Así que, ¿quién es la puerta? Jesús. ¿Y el pastor? Jesús también, ¿verdad? ¿Quiénes son las ovejas? No, los creyentes, nosotros. ¿Y los bandidos? ¿Y cómo era que en nuestra situación inicial que estábamos? Perdidos, ¿verdad? Sin esperanza, descarriados, sin dueño, sin redil, ¿verdad? Así que éramos presas fáciles para engañar, sin discernimiento, ciego, como Mateo dice en Mateo 15:14, ¿verdad? Éramos ciegos guiando a otros ciegos, pero Cristo nos libró de eso, nos ha dado la luz. Éramos incapaces de defendernos del pecado y de sus consecuencias en nuestras vidas. Hay varios versículos que lo dicen en la palabra. Y algo que quería comentar que hice en esta reflexión que me chocó. ¿Qué dan las ovejas? ¿Qué producen las ovejas? Lana, ¿verdad? Pero cuando ellas producían las ovejas, se refiere a las buenas acciones. ¿Qué daban ellas? Sus buenas acciones eran la lana. Pero no fueron hechas para la gloria de Dios cuando no estaban con Dios, ¿verdad? Así que carecían de sentido. Y eso, que nos carezca de sentido, quiere decir que están siendo pecados delante de los ojos de Dios. Por mejor que ellos quisieran hacer algo bueno, no era nada bueno porque no glorificaban al Señor. Así que cuando nosotros venimos al redil, ¿verdad? Y tenemos buenas acciones, tienen que ser dirigidas por el Señor. Amén. Para glorificarlo solo a Él. Amén. Así que, ¿qué se requiere para ser oveja? En Romanos 18, 10, del 8 al 13, nos habla de confesar. ¿Tú lo lees? No sé si Romanos 8. No, Romanos 10, perdóneme. Romanos 10 se me pasó la página. Romanos 10, del 8 al 13. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, para los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que en el 9 nos dice bien clarito que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Así que hay que tener bien presente y reconocer quién es nuestro Salvador. Si usted todavía no ha reconocido eso y no sabe la magnitud de eso, estamos perdidos. Déjame desmenuzar eso, porque eso, yo del original se lo trato de traer a la traducción del idioma nuestro, ¿verdad? Para visualizar eso. Y dale al versículo 8, por favor. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Quiere decir que una vez conocemos esta palabra, somos llamados a predicar esta palabra, a pregonar esta palabra, ¿verdad? Y confesar la palabra de fe que es Cristo Señor Jesús nuestro. Pero el versículo 9, que está unido en el original con el 8, pásate el 9, mira que dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tu boca, lo creyeras en tu corazón, que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Ok, pero ¿qué significa eso? Que el poder de la resurrección de Cristo viene a vivir a través del Espíritu Santo en estos cuerpos. Cuando tú le dices al demonio que el poder de la resurrección está en ti, míralo a través de la sangre del Cordero, como yo le hago, y le pones las manos,
automáticamente lo debilitas porque pones en ejecución la palabra de Dios contra ese demonio que está operando en la vida humana. Quiero que entiendan esto, porque esto es una palabra de fe que se ejecuta el comando creyendo lo que dice la Escritura. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Luis? Pregúnteme, porque a veces yo no lo explico muy claro, pero yo creo que usted se lleve el concepto claro. Porque al confesarlo con tu boca, ¿qué es lo que pasa? Cobra vivencia esa palabra. Porque al confesarlo con tu boca y lo crees en tu corazón, ¿qué está en tu corazón, en tu mente? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace validar esa palabra que Dios se levantó de los muertos. El Dios se levantó de los muertos es el poder de la resurrección que va contra la obra de maldad que usted le va a corregir a que esté en la necesidad de oración. ¿Lo ven? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra de fe ejecutada, cimentada en lo que está diciendo el versículo 9, le da la autoridad y el poder para que las tinieblas tengan necesariamente que irse. Amén. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque a la misma vez que usted adquiere esa autoridad, está sanando su alma en la fe de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es importantísimo que nosotros lo creamos, lo digamos con nuestra boca y lo ejecutemos. Ahora, esas tres cosas son importantes. ¿Por qué? Porque esto es como el ejercicio físico. Usted ve que los muchachos echan mollero y músculo y se ven chulitos porque están ejercitándose. Una vez se dejan de ejercitar, el músculo se pone mongo y ya no hay la misma fuerza que antes. Así mismo es el mundo espiritual. A medida que usted usa ese poder, a medida que usted ejecuta ese poder a través de la palabra de Dios, que la cree en su corazón, se aumenta la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ve que usted está usando lo que Dios le da y Él le va aumentando para que cada vez haga más. Dice la palabra que no pone bozal al buey que trilla, sino que le da más, y le da más, y le da más, y no hay límite. Por esto es importante entender esto. El versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué justicia es lo que usted va a creer? La justicia de Cristo para su vida. Eso está en el libro de Romanos. No vamos a entrar en Romanos, pero ese libro es importante que usted lo tenga. ¿Ese es Romano? Sí, pero es el libro de Romanos completo. El que está sintetizado ahí, en eso. ¿Qué pasa? Que no es sentimiento, no es emociones, sino es la mentalidad de Cristo, justificando que usted está sano y que usted está libre de pecado y que usted tiene la autoridad, no solamente porque Dios lo selló para salvación, sino que la que Cristo está. Porque en el 11 te dice, pues Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. O sea que la palabra no puede retornar atrás vacía y prospera para lo que ha sido enviada. Y ahí usted la confirma. Es una cosa en lazo con la otra. Eso es un marronazo contra las tinieblas. Amén. Marronazo. Y el 12 dice. Porque no hay diferencia entre el judío. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Pues el mismo que es el Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. ¿Por qué él dejó ver esto? Para que se vean que los judíos pudieron haberlo tenido, mas no lo quisieron. Entonces levantó los gentiles, explicándole en su propia palabra que también los gentiles tienen la autoridad y el poder para hacer la grande obra. Así que esto tiene que ver con nosotros mismos para que nos reforcemos y sintamos el derecho que tenemos de una identidad propia dada por Cristo Jesús a nuestra vida. Ese sentimiento, ese arraigo de la verdad tiene que estar cimentado en usted. Porque cuando usted va a hacer guerra espiritual, si usted no está cimentado en eso, el enemigo le va a poner en su mente esto, aquello, lo otro, tú no te lo mereces, mira esto, aquello y lo otro, y entonces usted empieza a flaquear. Pero cuando usted está enraizado en esta verdad absoluta, usted dice, yo voy para adelante porque yo sé en quién yo he creído. Y no importa lo que esté pasando, yo lo creo por fe. Y yo sé que lo veré. Ahí que usted lo derrota. Porque esto tiene que ser demostrado por fe. Amén.
Así que, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Eso somos nosotros. Vamos al 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiere decir que cuando usted habla de salvación es porque lo anterior lo ha creído sin ninguna duda. Hasta ahí. Yo seguí hasta ahí. Está bien. Yo llegué hasta el 15. Está bien. Vamos a dejarlo ahí. No, está bien porque el tiempo pasa. Pregunta, Carmen. ¿Puedo un comentario rapidito? Sí. Juliana. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Quería comentar eso que usted está hablando de que en el corazón se cree para justicia. Realmente cuando uno oye la palabra y eso se siembra en el corazón y se cimenta. Y cuando uno sigue leyendo la palabra se va aumentando el conocimiento y eso va así creciendo, o sea, alimentando uno, edificándose cada uno más con la palabra. Sí. Y entonces lo que quiero recalcar es la importancia de alinearnos el pensamiento con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que hablamos y declaramos. Eso mismo. Todo alineado y nuestras acciones que van en obediencia a la palabra, pero que por ahí viene la autoridad que usted habla de que cuando el enemigo, para poder hacer guerra espiritual, tú tienes que realmente tener en el corazón todo eso bien arraigado y bien firme, esa palabra, y entonces para poder batallar con la espada de la armadura. Muy bien, excelente. Yo quiero ampliar algo con lo que ella dice, y cuando hay momentos adversos, aunque en la humanidad uno tenga miedo, uno cree en lo que uno ha leído en la palabra. Y soltar la palabra es una alma poderosa. Me ha pasado, yo he tenido experiencias en la calle y como agente, y yo no voy a temer, y el que va a temer es el diablo, y ejecuto lo que en lo físico tengo que hacer. Pero ya yo voy aquí arriba alineándome. Yo no temeré mal alguno, y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y en valentía, eso no me va a paralizar. Y espiritualmente, con la palabra, es eso. La espada. Esto es importante porque batallamos. para usted batallar, usted necesita esa seguridad. Si usted le tiene miedo y dice, ay, otra vez me está atacando, hoy, otra vez, le está cogiendo miedo. Entonces, él ve esa debilidad ocurre porque le falta fe. Cuando usted está cimentado en la fe, usted persiste en lo que es correcto y él tendrá que huir de la situación. Pero es porque usted ha creído y tiene que ser firme. Esto es importantísimo. O sea, esto es porque el enemigo dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago lo dice, ¿verdad? Pero se va a huir cuando tú lo resistes. Esto es como un boxeador. ¿Qué hace el boxeador antes de pelear en el ring de boxeo? Le ponen una chata. Y esas chatas le dan golpes. Y practica. Hasta que él aprende a darle el golpe que verdaderamente va a doblar el contrincante. Pues así mismo es el mundo espiritual. Si tú no te levantas a batallar, él te va a ganar terreno. Y aunque tú tengas razón, en lo que tengas razón, él se va a apoderar de la razón tuya y te va a engañar creyendo que la mentira es correcta. Pero tienes que levantarte a pelear. Sí, tienes que levantarte a pelear y persistir. Jenny, perdón. Quiero aclarar este pensamiento. Ahí la modalidad ahora se ha vuelto como nada, que el enemigo desvirtúa lo que es del Señor, y ahora se ha vuelto algo como laico, que lo ves en personas católicas, hasta no creyentes, hablar de declarar la palabra del Señor, de la sangre del Señor, que el Señor cubre mi casa. Entonces yo creo que es lo que quiero como que estar segura, que no es cuestión solamente de declarar lo que cuando lo estamos creyendo, es que nuestra vida vaya acorde como para poder yo desatar esa sangre, esa cobertura, esa palabra sobre la vida de mi familia, sobre mí o sobre lo que sea, porque se ha vuelto como algo secular. ¿Ves? Para mi sorpresa, esta semana vi una persona que realmente yo sé que no tiene unas creencias en el Señor como deben ser, prácticamente es laica, y vi que ya declaraba la sangre y yo me quedé como que, ok. Entonces me doy cuenta que no es solamente declararla porque el Señor no la da para declarar,
es que tenemos que vivir conforme a la palabra, y cuando vivimos conforme a la palabra, entonces es que estoy creyendo de verdad. Claro. Y eso se tiene que Y ver eso porque es- si hay ahí fruto del Espíritu, por el fruto del Espíritu os conoceréis. Y ahí es que tengo la autoridad para Claro. poderlo hacer. Exacto. Si la persona es tibio, ¿verdad? Que eso es lo que vemos frecuentemente, pues te quiere fingir que está viviendo bajo los estatutos y las leyes cristianas, pero a la hora de la verdad, cuando te enfrentas a la tiniebla, no pasa nada. Retrocede. ¿Por qué? Porque no puede dar fruto, y no solamente eso, no tiene ninguna autoridad. No te preocupes que el aire mata todo eso. Estamos protegidos. Tato. Pastor, yo le quería compartir una experiencia, Juliana. La experiencia que yo tuve cuando mi hermana murió, una de mis hermanas murió, que ella era testigo de Jehová, que estábamos en el funeral, despidiendo en el duelo en el cementerio, el Espíritu me dice, reprende el espíritu de error que hay en él. Y yo le digo, espíritu de error, te ato, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y el pastor, el testigo de Jehová, no podía hablar. Y no pudo hablar, la gente pegaron a decir, ¿pero qué le pasa a este pastor? Porque estoy atado, porque el espíritu de error que había en él estuvo atado, por la autoridad que Dios ha puesto en mí, porque lo hice con autoridad, y, ¿verdad? Y creyéndole en fe, y así fue. Amén. ¿Tú tienes esa autoridad? Eso es así. Bueno, seguimos. Todos lo tenemos y creemos. Lo que en tienes el que Señor. ejercitarla. Y vivirla, por supuesto. Y si no- vivirla. Si no, no. Bueno, el Señor lo conoce. Y dice la palabra, o está frío, caliente o tibio. Y a los tibios los va A vomitar. a vomitar. Así que digan lo que digan, como había una canción, ¿verdad? Digan lo que digan. No se dejen gatusar, tenga cuidado. Bueno, debemos tener fe y creer en la palabra de Dios. Eso está en Hechos 4:12 y mucho más, pero cogí ese versículo. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que debemos tener esa fe, ¿verdad? Y creer que Dios es nuestro Salvador, el que se crucificó por nosotros, el que nos dio vida, el que nos perdona, el que nos permite estar aquí día a día, el que nos da la armadura para poder seguir luchando y seguir creyendo. Así que tenemos que tener ese tipo de fe, creer que la palabra de tapa a tapa es cierta, hasta los mapas, como dice el pastor. Porque si usted cree la mitad de esto, o parte sí o otra parte no, él lo sabe. Quizá usted puede engañar al que tiene al lado, pero él sabe hasta dónde usted cree. Tenga cuidado con eso, así que debemos tener fe y creer en la palabra de Dios, pastor. Hechos 4:12. Está bien. Yo quería amplificar el tema de Juan 16:13, que es el lema de la iglesia. Pero todavía no hemos llegado ahí. Sí. Así que debemos confesar la fe que tenemos. En Santiago 2:19 nos dice, vamos a buscar Santiago. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen Y tiembla. y tiemblan. Es importante aquí destacar que la fe que tenemos que tener nosotros es la fe del poder de la resurrección, donde Cristo murió por nosotros y se levantó de los muertos. Ese es el poder que derrota las tinieblas. Y que ese poder queda demostrado en el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida y la vida es la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando se transfiere a nivel espiritual, es el poder máximo que vence en las tinieblas. Por eso es importante que entendamos que nuestra fe está cimentada en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y básicamente, en esencia, es el poder de la resurrección. ¿Qué religión usted ha escuchado por ahí que haya resucitado? Ninguno. Solamente el Cristo que le servimos. Amén. Por Amén. eso es el poder soberano y absoluto de todo. Rey de reyes y Rey de Señor, reyes y Señor de Señor de señores. señores.
donde toda rodilla se doblara Y y de declara. confesar que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Así que debemos iniciar una relación íntima con el Señor más cercana cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Pues leyendo la Biblia, congregándonos. Así que no se deje meter miedo por el coronavirus y venga a congregarse, y testificando de Cristo y dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a buscar Juan 16:13, que es el lema de la iglesia, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Wow. Cuando venga el Espíritu de verdad, y esto es importante, el Espíritu de verdad es el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a discernir lo que es el Espíritu de Dios versus el Espíritu del hombre que a veces habla, o el espíritu imitador de las tinieblas que habla. Estamos viviendo una época donde las tinieblas imitan la voz de Dios para hacerse creer que es Dios quien le está hablando a usted. Si no tenemos el discernimiento de espíritu porque no leemos la palabra, creemos la mentira y la aceptamos como verdad. Y afirmamos hasta la médula de los huesos la verdad cuando es una mentira. Y esto hay que tener mucho cuidado, hermano, porque eso ya está corriendo y el Señor nos los habló y ya está pasando. O sea, cuando Dios nos habla es porque ya eso viene de camino. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si no tenemos cuidado con esto, cualquiera puede resbalar. Y eso incluye a todo el mundo sin excepción. Nosotros depuramos, filtramos y volvemos a filtrar y esperamos la respuesta de la filtración. Para yo traerle la palabra aquí. ¿Usted va a decir eso es loco? No. Porque si yo vengo a hablarle algo que no es correcto, cuando me pase en juicio yo tengo que responder del disparate si es que lo hiciera. Por lo tanto, me cuido de no hacerlo. Amén. Somos muy cuidadosos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. ¿A dónde me va a guiar la voz que yo escucho guiándome? A esta palabra. No es que me va a guiar para ir a Nueva York o a ir a Orlando. No, me va a guiar aquí, a esta palabra. Si no me guía esta palabra, no la quiero. Así es. Ese es el lema de la iglesia, la voz del Espíritu Santo. Fíjese por dónde nos lleva Dios. Porque no hablará por su propia cuenta. O sea, no habla lo que yo quisiera. No habla de mi gusto, no habla lo que más me parece a mí más bonito, no habla de la comodidad que yo quisiera tener, no habla lo que Él quiere decir. ¿Y qué es lo que quiere decir? Me va a hablar lo que el Padre quiere decir, porque no tampoco me va a decir lo que Él quiera, sino lo que el Padre quiera decir, el Espíritu Santo. Porque te dice claramente, sino que hablará todo lo que oyere ¿de quién? Del Padre, para nosotros. ¿Quién es el comunicador a nosotros? El Espíritu Santo, que oye lo del Padre y nos hace saber la información. Por lo tanto, ahí es donde usted tiene que aprender a diferenciar la voz del hombre con los deseos o la voz del imitador versus la voz del Espíritu Santo que confirma en su palabra. Cuando usted le dé una palabra, el Espíritu Santo, usted la toma por bueno, pero tiene que estar avalada por esta palabra. Si no está avalada por esta palabra, llámele anatema, lo dice la palabra. Todo, absolutamente todo tiene que estar depurado por aquí. Porque esta es su palabra es Dios y Dios es su palabra. Si no está aquí, deséchela, porque Dios no es. Mire qué exactitud. ¿Lo vio? Dice, todo lo que oyere os hará saber que las cosas que habrán de venir. O sea, Él puso este sello a esta iglesia porque esta iglesia va a ir en la delantera de lo que habrá de venir y las revelaciones que Él va a traer son las cosas que van a acontecer. Usted es la iglesia y usted lo va a recibir, pero es con ese propósito que Dios creó esta iglesia. No todas las iglesias tienen funciones diferentes. Ahí está la base de esta iglesia. Amén. Por eso usted ve que hay tanta pelea contra los demonios, hay tanta pelea con la habladuría para que no abrimos la boca, para que no hagamos las cosas. Hay guerra entre aquellos que no se dejan ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el mismo principio que se estableció en la iglesia. Aleluya.
Santo. Es por eso. Es por eso. Juliana. Pastor, lo que usted está hablando de lo que dice, lo que establece la palabra y que nada se puede salir de lo que está escrito. Nada. Porque Oye, esa palabra es fuerte. Nada. Nada. Y nada es nada. Nada. Yo he tenido que hacer cosas que son totalmente no consonas con el intelecto, porque la mayor parte de las cosas que hemos tenido que hacer no concuerdan. Pero al fin y al cabo encontramos el orden en la palabra y tenemos paz y la ejecutamos. Porque Dios respalda lo que Él dice y después vemos los resultados. Pero que esto es importante porque similarmente nosotros como pastores lo tenemos que hacer, usted lo va a tener que hacer. ¿Cuántas amistades yo he tenido que declinar que se criaron conmigo? Montones. Y creyentes, montones también. Y pastores, montones también. Porque no pueden llevar a cabo esta palabra así. Se desvían de la palabra. Se desvían. Se desvían porque están mirando otras cosas que no son las que quiere Dios. Y yo, como yo no estoy de acuerdo, no puedo. O sea, yo no puedo mantener una congregación llena de gente porque yo le aplaudo con aquel y con el otro y con el otro, cosas que esos son pecaditos chiquitos. Digo, pero tú eres loco, mano. Deja que ellos breguen. Deja que ellos breguen y eso y que sigan ahí, olvídate. No, eso no es así. Esto es serio. sí. Esto es serio de verdad. Y que para Dios no hay nada que usted pueda tener oculto. Y los demonios también saben su mentira. Le meten el dedo en el ojo y se lo dejan metido ahí. Y cuando usted cree que todo está bonito, le sale el pecado del medio. Triste eso. Y el tiempo se apremia. Y el tiempo se apremia para levantar la iglesia. Y está gente cayendo como si fuera mosquito con fli. ¿Sí? Pastor, Juliana. el domingo el reverendo Douglas Martí habló de eso, de que, por ejemplo, en la iglesia, dentro de la iglesia, él habló de que de 100 cristianos, de un ejemplo, los escatólogos hablan de que de 100 cristianos, 2, si fuese la venida del Señor, 2 se van en el rapto. Sí, porque la estadística está... Sí. Él habló de eso y también habló de los pecados, pero no, él dijo, y no estoy hablando de cosas grandes, estoy hablando de los que Cosas mienten. O sea, un ejemplo pequeñas. de que la gente piensa cosas que no son importantes. Sí, eso para Dios todo Todo es es importante. importante. El mismo Pero lo que tamaño es robarse un centavo que $1,000,000. Pero Por el Señor. Por el robar. Como tú ser un El empleado robo. y no responderle bien a las órdenes que te da el jefe. ¿Así? Eso es robo también. Sí. todo en lo grande y en lo pequeño. Sí, Sí. pero lo que quería comentar de la palabra es que, por ejemplo, me pasó el domingo que estábamos en un restaurante y el mesero nos hizo un comentario y suena como que, wow, él habló de un nombre de una iglesia. Pero Ajá. entonces yo lo escuché y dije, no está alineado. Hay algo ahí que no va bíblicamente. Y le estaba comentando a Carmen que todo, porque puede ser filosófico, puede ser poético, puede ser, vamos a ver, filosofía, poesía, metafórico, lo que sea, pero si no está correctamente alineado a lo que está escrito, no es Amén. verdad. Correcto, Eso es. correcto. Muy bien. Ajá. Que lo adorna y hace que la gente se equivoque, ¿verdad? Es verdad. Y hay gente que cae aún siendo cristiano. Es que el diablo usa la palabra muchas veces para lo que si no te la sabes verdaderamente te embabuca porque eso tiene yo como que he escuchado eso en la palabra, pero tiene después por debajo. Por Carmen. debajo te trae te Nada, arrebata. Y la honestidad tiene que ser hasta lo más mínimo, como yo le estaba comentando a usted. Siento una voz que me dice, salgo de hacer compras, revisa el ticket de pago. Pues me doy cuenta que había comprado 2 cajas de leche y solamente había una pagada. Yo andaba con mi nieta y yo le digo a mi nieta, vamos a echar la caja otra vez en el de eso, pues tenemos que ir allá y chequear esto porque yo no he pagado esta caja. Y me dice mi nieta, pues mejor llévatela. Ella no ¿Estoy yo sabe. para enseñar? Yo le dije, no, porque no soy honesta. Esto es fraude. Esto está contra las leyes de Dios. Ajá. Y entonces es en lo mínimo, en lo que uno cree que, pues de la llevo, si me la dieron, pues allá ellos. No se puede. Es hasta en lo más mínimo que tú tienes que ser honesto y tienes que ser recto. Amén, así es. Esto es importante, hermano. ¿Te parece que esto es una bobería? Es más, te puede decir, me echaron eso ahí y me lo regalaron. Es una trampa de Satanás.
Y Dios te está mirando y Dios permitió esa pruebita para que tu fe no desvanezca y seas honesto. Esto es importante. Fíjense si es grande, yo casi nunca me da con chequear los tickets, pero ese día que la caja no había sido paga, yo siento una voz que me dice, chequea el ticket y no te vayas. Yo siento la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios. Porque el diablo no te va a decir eso. O sea, Ya te vas a decir, quédate con ella. él me avisa, no te vayas porque te estás llevando algo que no es tuyo. Claro. Eso es. Eso es. Tato. Mira, Carmen, lo que yo le digo a la gente, yo estaba en un proyecto, estamos haciendo un proyecto de noche en el City View Plaza y yo necesitaba unos tornillitos de Gypsum Board. Una tontería que lo que costamos 2 o 3 chavos. Y yo le digo al foreman, ¿puedo coger esos tornillos, un par de tornillos de esos? Y él me dice, sí, coge lo que tú quieras. Yo no me lo estaba robando, yo se lo estaba pidiendo al foreman. Pero el Espíritu me dice, eso no es de él. Sí, porque no es empleado. ¿No? Y yo digo, wow. Entonces cogí al dueño, llamé al dueño y le dije, mira, fulano, necesito coger unos tornillos de Gypsum Board, los puedo coger. Y me dice, pero ¿por qué no se los pediste al foreman? Y yo le dije, yo se lo dije, pero el Espíritu me dijo que eso no era de él. Y me dice, wow, Tato, eso es verdad. Me dice, cógelo. Fíjese, a veces creen que es una tontería, pero ese es el diablo metiéndote el pie para que caiga, Ajá. porque es robo, tenemos que cuidarnos de eso. Sí, señor. Si tú no estableces ese orden, lo que hace es que resta autoridad. Sí, avisa. Sí, El señor. Espíritu Santo Te redarguye. redarguye. Muy bien. Así que debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, y en el Salmo 100, del 3 al 4, nos habla claramente. Dice, reconoced a Jehová, que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Wow, que a muchos dice eso. Vamos a sintetizarlo. Primero, partimos de la premisa que Dios es nuestro Dios. No es otra cosa, no es nuestro intelecto, ni es Buda, es Dios. Ese reconocimiento implica que tu estilo de vida tiene que ser una rendición a Dios en todo momento. Por lo tanto, los resultados de lo que tú hablas, piensas, dices, escuchas, ves y decides es un estilo correcto delante de Dios, porque esa es la forma que Él requiere para que rindamos cuenta a Él. De entrada te lo está diciendo. Vamos al primer versículo, el 3. Dale para el 3. Tienes el 5 puesto ahí. Reconocer que Jehová es Dios. Entonces el segundo sigue diciendo, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Quiere decir que nosotros reconozcamos que nos debemos algo prioritariamente por encima de todo, que es a Dios. Porque Él nos hizo, no nosotros nos hicimos. Porque yo le hice 3 muchachos a mi esposa. Yo debo decir eso. O 2 muchachos. No. Él nos hizo. Cuando entendemos eso, que hasta lo que tenemos nos lo dio Él, entonces actuamos en un plano de responsabilidad, cuidando lo que Él nos da, y eso incluye al templo del Espíritu Santo, que somos nosotros mismos. Entonces, cuando dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, quiere decir que si somos pueblo suyo, ¿de qué se va a alimentar el pueblo de Dios? De la palabra de Dios. Por lo tanto, es un deber necesario el que nos alimentemos de lo que Él nos da, porque estamos siendo regidos por la formación por lo cual venimos nosotros a hacer. ¿Cuál es la formación que venimos a nosotros a hacer? La palabra de Dios. Porque por la palabra se creó todo. Estoy sintetizando todo porque el hebreo es bien rico en esto, pero se lo estoy sintetizando. Entonces, esa palabra, que es la que pronunció en Génesis, es la vigente ahora. Nosotros somos productos de esa palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que caminar rindiendo nuestra cuenta a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo lo que pensamos. ¿Por qué? Porque somos esa palabra viva. Y esa palabra somos nosotros. ¿Lo ven? Sí, se ve, ¿se entiende claro o no? Pregunten. Porque es importante que entendamos que somos pueblo suyo. Y entonces lo otro que dice, ovejas de su prado. Quiere decir que Él nos tiene dentro de un grupo seleccionado
previamente. La palabra prado significa un lugar supremo donde no hace falta nada. Prado. Amén. Quiere decir que si nosotros caminamos como pueblo suyo y somos alimentados por esta palabra, somos ovejas de su prado, y al ser de su prado, nada de lo que nos haga falta no lo vamos a dejar de tener. Todo lo que necesitemos lo vamos a tener, porque somos de su prado. ¿No ven? Entonces el cuarto dice: Entrad por las puertas entrar por las puertas con acción de gracia. con acción de gracia. Esa parte que está ahí, entrar por las puertas con acción de gracia, es reconocer lo que Él te ha dado por ser ovejas de su prado. Si no somos ovejas de su prado, no vamos a entender ser agradecidos de Él, porque no hemos disfrutado lo que Él te quiere dar, porque no somos de su prado. Entonces en esto conocéis los que son hijos de Dios. Los hijos de Dios obedecen la palabra de Dios, no obedecen al mundo. ¿Lo ven? Pero si has sido de su prado y estás alimentado viviendo en las riquezas que Él tiene, no vas a tener problema entrar por las puertas en acción de gracia. Cuando usted llega en ese portal de estilo de vida, lo primero que se levanta es: Señor, gracias porque me has dado otro día más para llevar a cabo el plan perfecto que creaste para mí. ¡Wow! ¿Por qué para mí? Porque tú eres una oveja de su prado. Y todo lo que hay en el mundo te tiene que servir a ti cuando tú decides servirle al mundo conforme a la palabra de Dios. No hacer las cosas de este mundo, sino servirle a Cristo dentro del mundo. Entonces, se vira la tortilla. Lo que hay en la tierra va a pertenecer a ti. Las riquezas que no habías adquirido van a ser parte de tu vida. Amén. No, esto no es locura, hermano, esto lo dice la palabra. Y es para que usted viva en su prado. Entonces, por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Ese alabarle, bendecir su nombre es reafirmar por gracia lo que ya Él ganó para ti, no porque tú lo veas, sino porque tú lo creíste y lo promulgaste con tu boca, creyéndolo en tu corazón. La justicia hace que venga la bendición a tu vida. El negocio que tú nunca pudiste hacer va a ser mayor cuando tú entras con los atrios con la puerta de acción de gracia y sus atrios con alabanza. ¿Lo ven? Entonces, esa es una riqueza que ya está puesto en nuestro plan profético. Pero nosotros, a medida que caminamos en él, lo vamos a vivir. ¿Ve que es diferente a la falsa prosperidad que le predican? ¿Vio la diferencia? Porque esa es la real, porque es la que dice la palabra, no la cartera del hombre. El 5 dice: porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno y se me durmieron los muchachos. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Esto es bien importante. Porque lo que tú construyas ahora, lo va a disfrutar tú ahora, pero tu descendencia le va a ser multiplicado, porque las generaciones van a crearse sobre la base y el fundamento de lo que tú como padre siembras en los hijos. Por lo tanto, ellos empiezan en un escalón más alto del que tú empezaste. Por lo tanto, vamos a decirlo matemáticamente para que usted lo entienda. Y no me gusta mucho hablar de dinero, pero para que usted lo pueda ver. Si usted hizo un capital de 100,000 pesos, sus hijos van a tener millones. Si usted hizo un capital de millones, sus hijos van a tener más millones. ¿Lo ve? Pero ¿ve por qué? Porque ellos van a caminar conforme a esa palabra. Y esa palabra tiene que prosperar más y más y más conforme a las generaciones van creciendo. Vamos a ponerlo como bendiciones. Vamos a verlo de bendiciones. Si usted tiene 100 bendiciones, sus hijos heredarán sobre 100 bendiciones mucho más. ¿Me entiende? Amén. Ojalá. Amén. Usted tiene que entender que, porque ese es el mecanismo. ¿Por qué? Porque Jehová le va a pagar el precio, porque usted está caminando en la abundancia
de la verdad. Va de generación Y en por generación. consecuencia, como esto va de generación en generación, la generación futura va a caminar en mayor bendición porque empieza desde antes de nosotros. Y por lo tanto, el más chiquito va a tener el más éxito, porque tiene más tiempo. Lo mismo que dice con Jesús. A la edad de 33 años termina el ministerio de Jesús y él le dice, y mucho más cosas de las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. ¿Y por qué dice eso? Porque va de generación en generación, afinándose cada vez mayor, y la bendición será mayor a medida que aumenta la descendencia de Cristo. Es lo mismo que aumenta la descendencia suya. Se va a magnificar. Pero lo ven ahora, tiene que dar claro, porque Dios le quiere llevar a un nivel espiritual más alto y te tiene que agarrar el conocimiento. En el libro Mi tiempo en el cielo, que lo escribió un pastor que tuvo un accidente aparatoso y él estuvo más de 8 horas muerto, en esa experiencia él fue al cielo. Y lo que voy a resaltar es una experiencia que él tuvo cuando el ángel lo iba llevando por las diferentes partes del cielo. Había un edificio enorme y lo entró a ese edificio y él vio muchos, o sea, eran regalos, o sea, el edificio era más grande que Puerto Rico, o sea, porque en el cielo no hay límite. Y entonces él le preguntó, ¿y por qué todos estos regalos están aquí? Y el ángel le dijo, porque todos estos regalos nuestro Padre los tiene para ustedes, pero ustedes nunca se los piden. O sea, no estamos pidiendo lo que Él nos está dando. O sea, esa misericordia que Él quiere darte, pero si tú no se lo pides, lo primero que tienes que pedirle es, yo quiero regalarte mi voluntad. O sea, tú me diste la voluntad, ahora yo quiero entregártela para que se haga tu voluntad en mí. A partir de ahí, todo lo que tú pidas te será dado. Pero estamos inconscientes y siempre estamos con la mentalidad de que, yo no voy a pedir porque yo no me lo merezco. Mira, tú eres la cosa más perfecta y más amada que tiene Dios. Y entonces no te das cuenta y estás perdiendo. Cada vez que tú empiezas a pedir, Dios empieza a manifestar. O sea, y Tato, por ejemplo, ha tenido tantas experiencias. Yo he tenido tantas experiencias porque hasta en lo más mínimo me está cuidando. Así es. Hasta en lo más mínimo, que si yo cuento no acabo. Hoy estuvimos hablando un ratito de eso. Carmen, el jueves. El jueves, me traes algo, uno o dos de jueves. Testimonio. Gloria a Dios. Así que para que nuestra alma, que es el asiento de las emociones, sea restaurada, primero debemos restaurar esa puerta de las ovejas, reconocer que el Señor es nuestro Dios, Jesús, su Hijo, pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, resucitó, que el Espíritu Santo ha quedado en nuestra vida para guiarnos y restaurarnos. Así que el chip de ese pasado, usted lo va a coger y lo va a tirar al piso y lo va a romper. Esas malas actitudes, los malos hábitos que arrastramos de generaciones, raíces pecaminosas, ese desenfoque a lo que es la verdad, a hacer lo que me dé la gana. No. Tenemos que seguir esto, ser obedientes. Ese egoísmo, esa desobediencia, usar palabras incorrectas, críticas, murmuraciones a los hermanos, todo eso tiene que quedarse fuera para poder pasar por la puerta de las ovejas. Tenemos que ser marcados por el Señor, y lo dice en 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Wow. Así que más claro no canta un gallo. Tener oídos santificados en Lucas 8:18. Es interesante porque ese versículo de 2:19 nos habla de tener pureza vivencial, y el resultado de eliminar la iniquidad en nuestra alma significa cambiar a pureza. Es importante eso. O sea, que usted va a sustituir quitando la iniquidad por pureza, y esa pureza tiene que ser vivencial. ¿Qué va a traer eso como resultado? El sello. Y este sello es importante, antes que la pastora siga. Este sello es importante porque es el sello de la salvación. Ese sello está sobre nuestras cabezas. Amén. Que es la marca de la sangre del Cordero. Amén.
Estamos sellados con el Espíritu Santo. Sí, sí, nos sella. Pero estábamos hablando de marcados. Este es un sello de marcar. Eso es como un carimbo. Cuando tú, ¿se acuerda Lo del que carimbo? estamos hablando ahora es de marcar. Sí. ¿Se acuerda de los animales que se marcaban las vacas, los Teniendo caballos? este sello. Ese es el Y eso el sello. Señor lo reconoce y lo sabe. Si Y usted a los demonios, es y los demonios o también. no es. Así que también tenemos que tener oídos afinados. En Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oíd, porque a todo el que tiene se le dará y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Wow. Así que mucho cuidado de tener ese oído afinado a la voz del Espíritu Santo. Y hay que tener una actitud de obediencia, hay que ser sumiso en 2 Corintios 10:5. Mira, La traducción, ¿cómo oís? ponlo otra vez. Mirad pues cómo oís. Fíjate que es importante que nuestros sentidos no sean nublados con disparates. Palabras de murmuración, palabras soeces, palabras que son contradictorias a la palabra de Dios. Tenemos que velar que nuestros sentidos auditivos no se contaminen con eso. ¿Por qué? Porque en un momento dado usted puede decir, suena bien, y ser una mentira, y creer la mentira, ¿y quién se va a perjudicar? Usted que la recibió la sentó como una verdad, siendo mentira. Y tenemos que cuidarnos de eso, la palabra es bien clara. ¿Por qué? Porque eso es típicamente la gente que tiene odio y coraje y que tiene que buscar alguna manera de desquitarse, va a hablar mal de otro, sin ser verdad. Entonces usa la lógica, y el que no está pendiente a este tipo de error hace asentamiento de que eso es verdad siendo una mentira. ¿Y quién es el que se perjudica? No es de quién están hablando, es la persona que está escuchando y la persona obviamente que lo dijo que está en pecado. Dice, es importante eso, mira pues cómo oís. O sea, cuestiona lo que estás oyendo, purifícalo, fíltralo, límpialo, disciérnelo en el espíritu, porque todo el que tiene, fíjate, y esto es bien interesante. Oír la verdad. Sí, porque esto habla de pertenencia y no es dinero ni propiedades. Todo el que tiene que el sello del Espíritu Santo, la salvación, se le dará. Y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Quiere decir que porque todo lo que ocurre en el mundo material, primero ocurre espiritual. Y si se lo quitas espiritualmente, ¿qué va a tener en el mundo material? Pues nada. No tiene ninguna autoridad, no tiene nada. Y ahí esta palabra es importante porque nosotros tenemos que entender que hay mucha gente que lleva tiempo en el Evangelio y no prosperan. ¿Por qué no prosperan? Porque esta misma palabra no la cumplen. Entonces, ¿qué hace Dios? Tú empezaste y hiciste esto. Tú eras pastor de la iglesia y tuviste en fornicación. Pues mira lo que voy a permitir, que todo el mundo se entere y destituido de la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, así es Dios. Frank. Nada, pastor, que quería hacer como una afirmación, un comentario, de que a veces nosotros, por ejemplo, no nos atrevemos a molestarle a usted pensando, pues lógico, que usted tiene mucho trabajo y tiene demasiadas llamadas y muchas personas que recurren a usted. Pero hay veces, como algo una vez que a mí me pasó, que yo estaba atendiendo a una persona que fue allí al negocio y era pastor de una iglesia, y me dice, Dios me dio un mensaje para ti. Y yo dije, qué bien, pues luego lo hablamos. Porque yo quería filtrarlo con el pastor, porque si Dios, porque me va a dar un mensaje con una persona de afuera y no me lo da aquí en la casa. Entonces se lo comenté al pastor y le dije a la persona, mira, no hay problema, vamos a hacer una cosa, me gustaría que tú también conocieras a mi pastor, podemos ir tomando un café, yo te invito y tú me das la palabra que tú tienes ahí. Eso nunca se dio. Un día llega al negocio a comprar unos aires para una iglesia que él tiene y lo estoy atendiendo y me dice, y yo le digo, pues estamos ready, pues vámonos. O sea, vamos a facturar y para seguir para adelante. Y me dice, no, espérate, que me falta algo. ¿Te acuerdas que te dije que yo tenía una palabra del Señor para ti? Y me dice, y me dice la palabra. Me dijo tremendo disparate. Yo lo cancelé y le dije, vente, vamos para abajo para que pague, que yo tengo que seguir trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Eso que a mí me pasó, por ejemplo,
si yo llego a haber permitido o hacerle caso al disparate que él me dijo, Te afecta. no simplemente me va a afectar, abro una puerta, pero no una puerta de este tamaño, Una una puerta avenida. inmensa. Ujú. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que estar seguros de que no todo lo que está allá afuera quiere decir que es correcto, porque si Dios nos trajo a esta casa, es por algo, y aquí es donde nosotros tenemos que recibir la palabra, o algo así como a mí me sucedió, consultarlo y filtrarlo con el pastor. Esto- Eso es Un buen ejemplo, gracias por eso. Yo no me acordaba, ahora me acordé, sí. Esto es importante, porque si el enemigo no lo puede dañar, va a buscar maneras de afuera de dañarlo a usted. Y va a quererse colar de alguna manera. Y usted tiene que estar bien percibido de no recibir cosas extrañas. Fíjese que él le puso una traba, le dijo, pues está bien, deja que mi pastor esté. Y no, delante de mí no se la podía dar porque sabía que lo iba a divulgar enseguida, que Dios no está en el asunto. Y él lo paró, pero insistió el enemigo y en la segunda ocasión se la soltó, aunque yo no estuviera. Si él no está percibido de que esto no viene de Dios, como él dice, y no conocía la palabra, automáticamente se contamina y su espíritu es dañado en autoridad y poder y empieza a tener distorsiones para estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante, por eso yo les digo a ustedes, no dejen que le pongan las manos. Y yo estoy bien pendiente, inclusive hasta los que vienen aquí, yo me paro para yo ver lo que está pasando. Y la gente me dice, Chacho, pero tú estás todo el culto parado. ¿Y qué? Yo estoy haciendo lo que él me manda, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque esto es importante. Cualquiera de afuera no va a venir para bendecir tu vida. Es enviado por Satanás, pero te lo va a enviar disfrazado de que de oveja. Pero no es de Dios. Fíjese lo que dijo Douglas Martin. Y habló esto mismo. El pueblo está contaminado. Y aquel que no se quiere dejar guiar por Dios, lo va a usar las tinieblas. ¿Para qué? Para dañar el mismo pueblo. Mientras tú y yo estamos edificando la casa, él está buscando la forma de destruir la casa. ¿Pero qué va a destruir? Tu familia, tus hijos, tu ser, tu persona. Lo está buscando destruirla. ¿Y cómo lo hace? Hablando con otros para que traigan informaciones falsas, de mentira. ¿Cuál es la idea? Destruir la iglesia, que nosotros somos la iglesia, todos juntos. ¿Lo entienden? Yesenia. Ahora me lo dice. Uno de los libros que yo estoy leyendo como referencia para traer las intercesiones describe un evento que este pastor estaba pidiendo la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dejaba ver el chisme y la murmuración en la iglesia que él pastoreaba. Ajá. Y se lo mostraba cuando dos personas están murmurando o bochinchando, cómo los demonios le vomitan encima. Sí, yo leí eso, sí. Sí, eso es así. Eso es así. No, ya te digo el autor. Ese fue que yo te regalé. Calmen en el espíritu. Eso. Espiritualmente. Mira. Espiritualmente. Él veía a los demonios vomitando en los hombros mientras las personas se ponen a murmurar y a bochinchar. Sí, porque acuérdate que por ejemplo, algunas personas vienen aquí con lenguas angelicales que no son angelicales, yo las detengo, ¿verdad? Usted ha visto eso. Y yo tengo el discernimiento de espíritu para saberlo. Parecen angelicales y no son angelicales. Sabe todas las veces que vienen esas lenguas es maldiciendo el altar, maldiciendo a la iglesia y empobreciendo la finanza. Las tres cosas a la misma vez. Y yo, pues, como tengo el discernimiento de espíritu y el Señor me está diciendo, le digo, enmudece y calla. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual es más real de lo que usted y yo pensamos. Porque imagínense, si el demonio lograra hacer eso, destruiría la iglesia. Pero las puertas del infierno no prevalecerán delante de la iglesia. Y usted tiene que dar meridianamente claro que pueden pasar estas cosas para libertar y sanar y ponerle a esas personas en favor de lo que quiera hacer Dios. Porque no son ellos, sino es lo que opera en ellos. Por eso tenemos que guiarnos. Ahora, si la persona no se quiere dejar dirigir por Dios y quiere imponer el criterio satánico, entonces yo me go. Aquí no puede estar. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque tú no puedes tratar de edificar un pueblo de Dios como todos somos iglesia y que venga alguien a destruirlo en la esquina. Eso no es de Dios, hermano. No se puede permitir. Porque eso es pura apostasía.
Y en esta época es la que vivimos, ¿saben? Apostasía que estamos viviendo. No se duerma con eso. Por eso no me gusta que usted se vaya con duda y aclararla. Carmen, pasa. No se vaya con ninguna duda, porque esto le fortalece su espíritu con la verdad, y eso es lo que queremos. Que usted se vaya sólido en la verdad, con un conocimiento sólido. No permitir que nadie le pueda engañar y decir esto, aquello y lo otro para que les robe poder y autoridad. Pero, por ejemplo, cuando el que va a dar la palabra a otro somos nosotros. Ajá. Por ejemplo, Tato lo hace. Y siempre ha tenido el éxito que la persona le recibe. Y gracias a Dios porque se la recibe. Pero, por ejemplo, a mí Dios en un hospital me dice, haz esto con este paciente y se va a sanar. Y yo voy donde el paciente y le pregunto si quiere que lo haga. Me dice que sí, el paciente se sana. Pero, ¿cómo le digo? Entonces yo puedo hacerlo, pero los demás a mí no. Voy a explicar eso. Sí, tú puedes hacerlo, los demás no. No. Porque para tú aceptarlo tienes que estar segura quién es que es. Entonces, Sí, así de claro como lo dijiste. Así entonces mismo. la persona que es mi Yo no mi permito paciente, que nadie me ore si Dios no me dice que es que Dios quiere que lo pero ore. la persona que es mi paciente entonces está confiando en mí. Pero No si me dice que no. No tiene conocimiento para evaluarte a ti, pero tú tienes conocimiento para evaluarlo a él. Pero, ¿Por bueno, qué? Porque la palabra es la que juzga, no eres tú. es que como me conocen y saben que siempre estoy haciéndole el bien, Sí, me aceptan. pero ellos no saben. ¿Qué? O sea, Hacia mira, mí. vamos a quedar claros en esto. Esto es para todo. Esto es para todo. Esto tiene que quedar bien claro. Usted va a hacer el bien siempre porque usted está llamado por la palabra y cumple la palabra. Pero aún las personas que están afuera, que dicen ser cristianas, no están en la misma pureza e integridad que está usted. Mira al lado y mira al derecho cuánta gente hace falta aquí que no está. ¿Por qué? Porque necesitan este conocimiento que usted tiene y usted va a funcionar correcto porque usted tiene el conocimiento. Pero el conocimiento que usted tiene, lo tienen ellos. La vivencia y la forma que usted vive aquí, lo viven ellos. Usted puede dar testimonio de eso. Yo puedo dar testimonio de muchos de ustedes, pero no puedo dar testimonio de lo que no conozco. Los predicadores que yo traigo aquí, que el Señor trae, son filtrados. Y yo no traigo más nadie. ¿Por qué? Porque Dios tiene que filtrar las cosas. Dios sabe todo. Por lo tanto, en estos últimos tiempos que vivimos, cuando más rodillas hay que dar y más oración. Porque verdaderamente Él quiere destruir la iglesia como de lugar. El diablo. Y nosotros tenemos que filtrarlo todo, pero bien filtradito. Con una fenestrada bien finita. Yesenia. Mateo 16. Mateo 16, apúntenlo para que lo lea esta noche en su casa. Versículo 15. Él le dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Ajá. Respondiendo Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era Pedro, un discípulo. Tuvo la Estaba al lado de revelación Jesús. de quién era Jesús. Pero en ese mismo capítulo 16, vámonos para el 22. Versículo 22. Y esto me lo dio el Señor allí porque yo estoy mirando las cámaras. Ujú. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué fue usado ahí? Por Satanás. Por Satanás. Y era un discípulo de... Funcionó en el espíritu, pero Satanás también funcionó a través de él. ¿Por qué? Porque no estaba sano. Bueno, Estaba en el proceso, pastor. No estaba sano. Ustedes están más sanos que Pedro. Ustedes están más sanos que Pedro. Amén. Yo les aseguro que ustedes están más sanos. Amén. Los que han seguido Amén, estas clases amén. están más sanos que Pedro. Y no es que seamos mejor que nadie. No, no, de ninguna manera. Más sanos. Pero eso no tiene nada que ver aquí. Eso no tiene nada que ver aquí. Te voy a explicar por qué. No tiene nada que ver porque Dios lo tenía cercado a ellos como escogido. Por lo tanto, funcionaba en el espíritu. ¿Ok? ¿Ok? Dios lo tenía a ellos cercado. Ellos estaban cercados por el Espíritu de Dios porque la cercanía con Jesús hacía que operaran en el Espíritu de Dios. No se lo asignaba como a Sansón, se lo asignaba para un momento determinado, sino que continuamente a dar. Pastor, Tato. quiero decir la experiencia que hemos tenido. Hay veces que vienen profecías por internet, por WhatsApp,
Miren, no Hay que crean tener todo, cuidado. pregúntenle al Espíritu. Muchas de ellas no son ciertas. Hay que preguntarle al Espíritu de discernimiento. Mire, el pastor un día estaba enfermo y yo le dije, el Espíritu me dice, ora por él. Y digo, pastor, el Espíritu me dice, y el pastor me dice, es cierto, oramos por él y sanó. Y otra vez hemos orado también por él y sanó, pero hay que preguntarle siempre al Espíritu y consultarlo. Tenemos que ser prudentes. Hay muchas falsas profecías que hay por ahí, no La las mayor podemos parte. aceptar, la mayoría son así. Hay que preguntar, no se olviden siempre de eso, no crean todo. Julián. Sí, rapidito. En eso que usted está hablando de no dejarse imponer manos por otros pastores que no sean, ¿verdad? Usted Por otras personas en Sí, general. sí. Es simplemente porque aquí, por lo menos, o sea, lo que yo he visto aquí, lo que yo conozco ya de esta iglesia, pues, estamos guiados por la palabra 100%. Pero que hay muchas iglesias también que hacen como muchas mezclas. Por ejemplo, hay personas que como que a veces hasta con lo católico, como que y ahí no hay pureza completa. No, hay que mantener pureza. Por eso, pero hay muchas iglesias y con doctrinas y teologías que no están 100% con lo que dice la palabra y realmente con lo que es que usted habla de lo de, ay Dios mío, de la autoridad, porque no creen en lo que está escrito, que Jesús Claro. sanó, en que los milagros los vamos a ver, en la autoridad de Jesús, que la tenemos nosotros Claro. también, y que en esa verdad nosotros tenemos Sí. que caminar hacia eso. Sí. Sí, definitivamente. pero entonces lo que quería comentar era del Deuteronomio en Romanos 10, que usted habló de la cerca de está la palabra en tu corazón, para que ahí mismo abajo dice que en Deuteronomio 30. La referencia de Deuteronomio. Sí, muy buena. Exacto, pero Léela, ¿la tienes ahí? sí, Léela. Deuteronomio 30, bueno, del 10, yo lo leería del 10 al 20, pero vamos rapidito aquí al 14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte y el mal. Ok, entonces más abajo, ese Deuteronomio 30, si ustedes lo buscan del 10 más o menos como hasta el 20, pero mire esto, en el 19, ese es Moisés que le estaba hablando del el pacto con el pueblo de Israel. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque eres vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Claro. A mí me encanta esto porque él, en los capítulos anteriores habla de las bendiciones y las maldiciones, si tú oyes la voz de Dios. Y me llama mucho la atención cómo el oír es muy importante porque el apartarse de Dios era como no oír la voz de Dios. Cuando tú te separabas, el Señor habla mucho de cómo se apartó el pueblo de Dios. Párate ahí. Mira lo que pasa. Qué bueno que lo trajiste. No quiero entrar en Deuteronomio, pero vamos a hacerlo. Cuando usted oye una palabra disonante, una palabra que es contraria a la palabra de Dios, eso está ocupando un espacio físico, pero a la misma vez un espacio espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Ese espacio espiritual de tinieblas, de muerte, no de vida, va a ocupar el espacio que la palabra de Dios desató para nosotros de vida. Y si usted hace asentamiento de lo que están diciendo el disparate o la murmuración que sea, hace asentamiento como una verdad, eso ocupa el espacio de la bendición y entonces usted es el que pierde la bendición. Porque todo lo que se usa en el espíritu, todo lo que se gesta en el espíritu, se va a materializar. Si le han metido una mentira y usted la acepta por buena, eso se va a materializar y es un campo abierto para que las tinieblas puedan seguir atacando por ahí. Y esa mentira, si usted está consciente, forma parte de su criterio equivocado. De eso vamos a hablar el domingo. Se llama áreas oscuras del alma. Creo que prepares eso también, para que anunciemos eso por todos lados. Usted dice que los apóstoles estaban bajo la cobertura espiritual de Cristo. Aún así el demonio metía la cizaña y Sí, podía ahora actuar. la pregunta es ¿por qué? La respuesta es sanidad del alma. No la tenía. No estaba sano. Claro. Por eso supuesto. nosotros Por supuesto. puedes tener la cobertura y si tú decides no sanar algo porque lo tengas guardado, entonces él va a alimentarse almáticamente de eso y tiene
vigencia sobre tu vida. Por eso tenemos que sanar el alma y el alma y el cuerpo. No se le puede abrir así, exactamente. No había mucho conocimiento, pero eso está escrito ahí para que vivamos el ejemplo. Entonces dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Ay, vamos a seguir. Vamos a seguir porque quiero terminar esta puerta hoy, la primera. Vamos a cerrar ya ahora. Así que vamos a construir y restaurar nuestro servicio delante del trono, que es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad tuya, mía, estar, ¿verdad? Construir y restaurar esa relación con el Señor. Presentemos nuestros cuerpos como ofrenda viva diariamente en un acto de servicio a Dios 24/7. Esa relación con Dios a través de Cristo vas a hacer que seas oveja de su prado. Vamos a hacer un rebaño que será el remanente de justos, que mantendrá encendida la llama del fuego del Espíritu. Ovejas entendidas en estos tiempos, ¿verdad? Dispuestas y disponibles. ¿Cuánto estamos dispuestos y disponibles? Amén. Ovejas que conozcan al pastor de pastores, a nuestro Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Siguiendo esa intimidad con el Señor día a día, sujetas a nuestro pastor terrenal, que se identifican con la casa, la voz del Espíritu Santo, sosteniendo la obra del reino de Dios en la tierra, ovejas que sean humildes y usadas para su gloria. Esta puerta es edificada para que se pasen ovejas bendecidas. ¿Cuántos somos bendecidos? Amén. Victoriosos, prósperos y llenos del Espíritu Santo. Dios Amén. les bendiga mucho. Amén. Próspero y lleno del Espíritu Santo. Así que usted está pasando por la primera puerta, la más importante, ser oveja. Para todos nosotros es importante.